Marisa, es una alegría tenerte con nosotros desde la provincia de Centroamérica. Nuestra gratitud y sobre todo que estamos hoy todo oídos para escuchar lo que nos tienes que compartir. Les comparto que Marisa Melero es educadora social y biblista, diplomada en trabajo social y educadora social en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología de Cataluña y licenciada en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Durante más de 25 años ha trabajado en diferentes proyectos de reinserción social y laboral. Desde el año 2001 ha impartido diversas materias bíblicas en el ISCREP, en la Facultad de Teología de Cataluña y en el Monasterio de Santa María de Poblet. Desde el 2022 mira la vida y el mundo desde la Llacuna, Barcelona, España, donde vive A en un pueblito. comunidad. Ay, muy bien, qué bueno. Entonces, les decía que estamos con la alegría de escuchar lo que hoy nos tienes que compartir. Así que somos todo oídos y estamos para ti aquí. Bien, sé que estaban reflexionando sobre la sinodalidad, el sínodo, dándole vueltas al tema. Sí, sí, sí. Seguramente todo el mundo les explicó, todo el mundo que habló antes que yo, que sínodo significa caminar juntos, ¿no? O algo así, o algo así. Sí, claro. En realidad es una palabra que no aparece en la Biblia, sin jodo. Pero sí aparece el verbo caminar juntos. Desde este punto de partida les propongo una mirada al libro de los números hoy, porque han oído ustedes decir que Israel caminó por el desierto durante 40 años. Bien, es este concepto de un pueblo que camina junto, que camina durante 40 años, es un invento del libro de los números, un invento entre comillas. Esto se dice en el libro de los números. Entonces, deberíamos comenzar con un poquito de contexto sobre el libro de los números. Ustedes ya saben que el libro de los números es el cuarto libro del Pentateuco, de la Torá, la parte más importante de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Decimos que el Pentateuco son 5 libros, ¿verdad? Pero la Torá es un todo. Perdonen, esta exposición de hoy va a tener como 4 partes. Esta primera parte, que es un poquito de contexto, una segunda parte en la que hablaré de la estructura del libro, una tercera parte en la que haré una presentación general del contenido, y la cuarta parte en la que señalaré elementos para la reflexión. En este contexto, primer paso, es en el que sitúo el libro de los números dentro de la Torá. Ustedes saben que la Torá, el Pentateuco, la ley, llámenle como quieran, es un todo que se cortó en 5 rollos, por eso tiene este nombre Pentateuco, que significa 5 rollos. Se cortó en realidad por la necesidad práctica de su lectura en la sinagoga. Pero estos 5 rollos no se cortaron al azar, de manera que cada uno de estos 5 libros tiene una unidad y puede leerse como un todo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que leer el libro de los números, el cuarto libro, sin familiarizarse con los 3 primeros, vendría a ser como mirar una serie de Netflix y comenzar por la 4ª temporada. Entonces no entenderán ustedes qué pasa si no saben lo que ocurrió antes. Y si entendemos qué pasa en este libro, podremos comprender el resto del Antiguo Testamento. Por eso, seguramente, con ustedes no es necesario hacer una introducción general, un resumen de estos libros de la Torá. Simplemente, podríamos saltar la intro, ¿verdad? Simplemente decir que en el libro del Génesis
es donde encontramos los orígenes de este antiguo grupo étnico, de este pueblo que conocemos como Israel. Y sabemos que Dios promete a Abraham darle específicamente una tierra, la tierra de Canaán, a sus descendientes, una promesa de descendencia y de tierra. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra se valdrán de tu nombre para bendecirse. Y la familia de Abraham, que crece en este primer libro del Génesis, acaba con sus 70 descendientes en Egipto y sin tierra. Se ha cumplido una parte de la promesa, que es la descendencia, pero no la de la tierra. En el libro del Éxodo, el pueblo descendiente de Abraham es esclavizado por el faraón y su Dios lo rescata de la esclavitud con la ayuda, con la colaboración de su profeta Moisés, que hablará en nombre de Dios y negociará con el faraón la salida del pueblo de opresión. Hasta una montaña en el desierto, el Sinaí, el monte de Dios, donde Dios hace una alianza con su pueblo. El pueblo promete seguir sus mandamientos y Dios promete habitar en medio del pueblo. Ahí está el segundo libro. El tercer libro, el Levítico, es un libro lleno de leyes que normativiza cómo se hace posible eso de que el Dios Santo pueda vivir en medio de un pueblo pecador. Por eso el Levítico es un libro lleno de leyes sobre sacrificios, sacerdotes, el Yom Kippur, la pureza ritual, código de santidad, etc. Y así llegamos al libro de los Números, que retoma la historia de esta andadura del pueblo, allí donde lo dejó el libro del Éxodo, cuando el pueblo lleva ya un año acampado en el Sinaí. ¿Me siguen? Sí. El libro de los Números, en hebreo, se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Este libro continúa el libro del Éxodo, tras este paréntesis de leyes que es el Levítico, y describe la vida del pueblo en un largo periodo, un periodo de 40 años, que comienza cuando el pueblo lleva un año en el Sinaí. La mayor parte del libro representa el viaje desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. En el verso primero dice que 13 meses después de la salida de Egipto, un año y un mes, ahí es donde comienza el libro de Números, y en el siguiente libro, el Deuteronomio, comenzará 40 años después de salir de Egipto. Por lo tanto, suponemos que el libro de Números nos explica estos 40 años. Es un libro poco estudiado, porque parecía difícil entender su estructura, su hilo conductor, su variedad de materiales diversos, aparentemente incoherentes. De hecho, se ha dicho de este libro que es poco recomendable. Orígenes ya consideraba que era uno de los libros de la Biblia no apropiados para enfermos y débiles espiritualmente. Decía, así como hay alimentos que no son apropiados para los niños o para los enfermos, a diferencia de los adultos sanos, esto sería el libro de los Números. A pesar de ello, a pesar de la dificultad, encontramos muchas indicaciones geográficas y temporales que nos pueden ayudar a dibujar un cierto itinerario. El libro empieza en el Sinaí, en esta zona de aquí abajo, de la península del Sinaí, donde permanecen 19 días. Del norte del Sinaí van al oeste del Arabá, esta zona de aquí, y de allá, donde el pueblo permanece unos 38 años, al este del Arabá, a las planas de Moab. De manera que hay básicamente tres escenarios: el Sinaí, el desierto de Parán en torno al oasis de Kadesh y las estepas de Moab ya enfrente de la tierra.
¿Vean? Delante de Jericó, delante de Jerusalén, no sé si lo ven con suficiente claridad. Bien, resumiendo mucho, el libro contiene el viaje de un pueblo que se podría hacer en 2 semanas, siguiendo esta ruta del camino del rey, desde aquí hasta aquí, hasta el límite de la tierra, siguiendo esta vía clásica, histórica, llamada la vía del rey. De manera que, fíjense, Israel ha formulado de esta manera su historia, que en el fondo es simultáneamente una forma de formular su propia identidad y su propia formación. Israel dice de sí mismo, atención, para el trayecto de 2 semanas, nosotros no hemos tardado 2 meses, ni 2 años, que eso ya sería una exageración. Hemos tardado 40 años. Hemos tenido que perder una generación entera para aprender cómo debemos caminar con Dios y cómo debemos transformarnos para entrar en la tierra que Dios quiere darnos. ¿Les parece que podremos aprender alguna cosa para nuestra vida? Siguiente paso, veamos un poco más de cerca la estructura de este libro. A ver, ¿dónde está la estructura de este libro? Aquí tenemos la estructura. El libro contiene algunos elementos significativos y algunos relatos conocidos que vale la pena mencionar. En primer lugar, los 2 censos. El primero, en el capítulo 1, en el desierto del Sinaí, dice el censo por clanes y familias, registrando los nombres uno a uno de los varones mayores de 20 años y aptos para la guerra. En el capítulo 1 se censan todos los varones aptos para la guerra, 606.000. El segundo, en el capítulo 26, este es el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y Eleazar, porque Aarón ya no estaba, en las llanuras de Moab. Atención, y entre estos israelitas no había ninguno de los que fueron censados por Moisés y Aarón cuando hicieron el censo del Sinaí. ¿Qué pasó entre un censo y el otro censo? Pasaron muchas cosas, pero probablemente un relato memorable y crucial en este cambio es el relato de la historia de los espías. ¿Les suena? ¿Quién la recuerda? Los israelitas acababan de llegar por el sur a las puertas de la tierra. Ya solo falta presentar batalla y apoderarse de la tierra. Y Moisés decide primero enviar un grupo de exploradores a tantear la tierra en sus aspectos positivos y negativos. Y los exploradores vuelven con un informe ambivalente, con un informe ambiguo. Dicen, la tierra es excelente, pero sus habitantes son temibles. La tierra es magnífica, da unos frutos estupendos. Nos gustaría poseerla, pero no podremos contra sus habitantes, que son gigantes. Y ante esa información se extiende el pánico. Aquí me ha salido algo. Oh, no sé qué pasó. Marisa, perdón que te cosa? interrumpa. Sí. Están diciendo Sí, hola, perdón. Exacto, que no se están pasando las diapositivas, el PowerPoint. ¡Oh! ¿Tú lo ves bien? Yo ahora te he pasado el control de la sesión para ver si se mueven. Yo lo estaba viendo todo el rato. ¿Ahora lo ven cambiar? Pues no lo sé, la verdad. Tienes que aceptar el control de la... Ya le he aceptado. Ya está dando formación. Sí, ahora, ¿por qué diapositiva estás ahora? Ven la 2, por ejemplo. La 2. Diapositiva 2 de 15. Estamos en la 2, sí. Vale. Pero ahora ya está, ahora sí que se va a mover. Ahora sí, ya está. Ahora sí que va a mover. Sí, ahora sí, ya está.
Vale. ¿Y me están oyendo? ¿Me oye todo el mundo ahora? Sí, oye, perfecto. Sí, ya está. Vale, Perfecto, gracias. pues bueno, pues esto es lo que les he enseñado, los 3 escenarios en los que se mueve, el libro. Esta es la ruta, fíjense, desde abajo del Sinaí hasta arriba, hasta las planas de Moab. Es un trayecto de 2 semanas en el que el pueblo tardará 40 años. Vean que... Bien, pues una vez acampados aquí, en las estepas de Moab, es cuando tiene lugar esta historia de los espías que ahora les estaba introduciendo, ¿sí? Fíjense, aquí están los espías. Los 2 censos, la estructura, los 2 censos. ¿Qué pasa entre un censo y otro censo? Pasa la crisis de los exploradores. Exacto, la crisis de los espías, le podemos llamar. ¿Cuál es la crisis? Los espías remiten un informe ambivalente, dicen la Tierra es estupenda, pero no podremos entrar. Imposible, no podremos. Y ante esa información se extiende el pánico por la comunidad y, de hecho, solo 2 exploradores, Caleb y Josué, permanecen fieles a Dios y los demás se amotinan y planean apedrear a Moisés y a Aarón y volver a Egipto, deshaciendo toda la historia previa. Recuerden, toda la lucha con el faraón, las plagas, todas las dificultades, ellos quieren deshacer esto. De hecho, esta rebelión de Números 13 y 14, esta de los espías, sería el clímax de todas las rebeliones y murmuraciones anteriores del pueblo en el desierto. La gente quiere volver a su vida anterior, eligiendo su propio líder. Y esto implica el rechazo de toda la acción previa de Yahvé a favor de su pueblo. Y la reacción de Dios implica un cambio radical en su proyecto. Esta es la reacción de Dios. Juro que nadie de quienes, después de contemplar mi presencia gloriosa en Egipto, ahora me ponen a prueba, desobedeciéndome por 10ª vez, no verá el país que prometí a sus padres. Nadie de quienes me han despreciado lo verá, pero mi siervo Caleb sí, le permitiré entrar en la tierra. Todos los que fuisteis censados de 20 años para arriba y murmurasteis contra mí, moriréis en el desierto, aquí dejaréis vuestro cuerpo. Juro que no entraréis en el país donde prometí que os dejaría habitar. Solo Caleb y Josué. Vean, este elemento tiene un peso significativo en la estructura del libro, de manera que tenemos una primera parte, los primeros 14 capítulos, dominada por temas como la organización del pueblo en vista a la campaña de entrada en la tierra. Es una marcha hacia la tierra prometida que fracasa a las puertas de Canaán. Y aquí este es el tema unificador de esta parte, la marcha fallida de la generación del éxodo hacia la tierra prometida. Fallida porque no entran, y Yahvé promete que no entrarán. La segunda parte, desde aquí hasta el segundo censo en el que se constata que ya no quedan ninguno de los de la primera generación, esta segunda parte empieza con una serie de instrucciones. Cuando entren en el país que yo les daré para que lo habiten, etcétera, etcétera, una serie de instrucciones claramente dirigidas a la nueva generación, a la segunda generación. De hecho, esta parte transcurre en la coexistencia de las 2 generaciones, la que salió de Egipto y la siguiente. Y acaba en el capítulo 25 con una plaga que debe entenderse como el último momento de la generación del Éxodo. Pues en el siguiente capítulo, números 26, tenemos el segundo censo y la información de que ya no queda nadie de la primera. Aunque la muerte de la primera generación se decretó en el capítulo 14,
no se constata hasta el capítulo 26. Seguramente esto no es una casualidad ni un error editorial, sino una disposición deliberada, con un propósito. El recorrido de la segunda parte es un espacio para la educación de la nueva generación, para que aprenda, para bien y para mal, de la experiencia de la antigua generación. Está gradualmente desapareciendo delante de sus ojos. Por lo tanto, formar esta segunda generación con lecciones de vida aprendidas de la primera. La generación del Éxodo se perdió debido a su propio pecado y viene a ser una figura arquetípica negativa. El desierto, en realidad, no tiene otro objetivo que el de provocar la conversión moral y el progreso espiritual necesario para habitar la tierra prometida, para que el pueblo alcance su destino. De hecho, el propósito de la historia bíblica no es proporcionar datos precisos sobre el pasado, es decir, informar, sino más bien formar al pueblo en el presente a través de la historia de sus antepasados. Y así llegamos a la última sección del libro, que trata ya solo de la nueva generación en camino hacia la tierra. La nueva generación que ha aprendido la lección ya no cae en las tentaciones. Y los componentes de esta sección son relatos de victoria sobre los enemigos, son pautas para la vida en la tierra. De manera que el libro de los Números muestra cómo el pueblo por el desierto aprende a caminar con Dios en la escuela de la vida con todas sus contradicciones. ¿Sí? Ahora pasamos al tercer paso de nuestra exposición, que viene a ser una presentación general del contenido con un mapa mental que ustedes disculparán porque se ve bastante mal. Aunque en el original se veía bien, en esta proyección no se ve muy bien. Hemos dicho que el libro representa un viaje desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab, que dura 40 años. Comienza el libro con los números de Moisés, por eso se llama así el libro. Comienza con el censo. El pueblo de Israel planta su campamento en el monte Sinaí y recibe las instrucciones para todo su camino. De manera que en el centro del campamento debe estar la tienda del encuentro, que representa la presencia de Dios, rodeada por los levitas y rodeada por las otras 12 tribus. Esta centralidad de Yahvé en el campamento proporciona refugio cuando Israel se mueve, protección y guía cuando se mueve y cuando está en el campamento, cuando está acampado. Cuando el pueblo se pone en camino, después del capítulo 10, comienzan las quejas. Las quejas del pueblo porque no tienen carne y Dios les da codornices. Las quejas de Aarón y Miriam por el liderazgo de la comunidad y Dios les castiga. Después Moisés envía a los espías y tienen esta crisis de la doble, después del informe ambiguo de la tierra buena y de los nativos fortísimos. Aquí hay la rebelión del pueblo y Dios les anuncia que no entrarán en la tierra. Otras rebeliones, como la de Coré, por el sacerdocio que reclama la igualdad, y Dios reafirma a Moisés y Aarón, todo siempre acompañado de conjuntos de leyes para vivir en la tierra, sobre el sacerdocio, etcétera, etcétera. Siempre acompañado de nuevas crisis, la crisis de las serpientes. Presenciamos también en este camino la muerte de Aarón y Miriam
y la promesa de que Moisés tampoco entrará en la tierra, sino que morirá antes, porque también su confianza ha fallado en un momento. A partir de aquí, Yahvé lucha por su pueblo, mientras tanto, acampados ya delante de la tienda, de la tierra, encontramos el episodio de Balaam, un profeta profesional contratado por el rey de Moab para que maldiga al pueblo de Israel. Intenta por 3 veces maldecirlo, pero Dios solo le permite pronunciar 3 bendiciones. Tenemos a continuación el pecado de idolatría del pueblo con las mujeres de Moab y sus dioses, y el nuevo censo después del pecado, que ya contempla solo el nuevo pueblo. Y cuando ya por fin llegamos, encontramos más leyes, nombramiento de Josué como sucesor de Moisés, y encontramos ya el establecimiento de 2 de las tribus antes de entrar en la tierra. Un poco este es el camino de todos estos 36 capítulos difíciles de sintetizar en apenas 2 minutos. Bien, una vez visto todo este contexto, ahora es cuando daré el cuarto paso de ir a buscar los elementos que propongo para que nos sirvan de reflexión. En este marco del desierto, del pueblo en camino, aparecen algunos elementos esenciales que vale la pena destacar. Por un lado, el díptico confronta 2 generaciones. La primera muere en el desierto, después de una serie de infidelidades, y otra surge y se forma con la perspectiva de tomar la tierra. El lector, la lectora, nosotros estamos invitados a asumir nuestra propia responsabilidad en la marcha de nuestro pueblo. La primera generación había experimentado los prodigios de la liberación de Egipto, había comprobado el poder y la fidelidad de Dios, había comprobado su cuidado providente, pero la gente estaba más pendiente de sus necesidades, de sus gustos, de la comida y la bebida. Imagínense, se aburren de comer el maná. La queja es esta, el maná es muy aburrido. O sus reivindicaciones de poder. Se dedican más a eso que no a vivir según las prescripciones de la alianza. Tenían motivos para confiar en Dios, pero prescinden de Él. Y cuando llega el momento definitivo de entrar en la tierra, desisten de hacerlo, disuadidos por las informaciones de los exploradores. Después, un poquito después, cuando Dios los castiga y les dice no entrarán en la tierra, dicen sí, vamos a entrar. Intentan hacerlo a su aire, prescindiendo de las indicaciones de Yahvé, y fracasan al final del capítulo 14. La segunda generación, criada en el desierto, sin presenciar, sin conocer los prodigios de la generación anterior, en cambio, actuaron con fe y sencillez y entraron en la tierra. Por eso, quienes leen esta historia son invitados a mirar con fe la sociedad en la que viven, sin dejarse endurecer por el encierro en tiempos pasados supuestamente mejores. También a comprender que lo importante no es presenciar prodigios ni grandes milagros, sino que con fidelidad a Dios podemos ser herederos y herederas de la tierra prometida. Primera cosa. Segunda cosa. Descubre Israel cuando está por el desierto que es un pueblo consagrado a Yahvé. Israel, que es un pueblo insignificante del Oriente Medio antiguo, tiene una conciencia peculiar, la conciencia de ser un pueblo habitado por Dios.
Ya en la intercesión de Moisés, dice, todos han oído decir que tú, Señor, acompañas a este pueblo y te muestras cara a cara, que tu nube reposa encima de ellos, que de día caminas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Esta es la experiencia, sentirse habitados por Dios. Y en este periplo vital, Israel es un pueblo que se somete a su palabra. Diversas prescripciones y corpus legales van apareciendo a lo largo del libro. Pero incluso las órdenes de ponerse en marcha o de detener el campamento, de acampar, llegan siempre por orden de Dios. De esta manera, el libro presenta a un pueblo siempre alerta, esperando las órdenes de Dios. En realidad, fíjense, esto no es una descripción de un pueblo en el desierto, sino que es una definición teológica. Es lo que Israel formula como su propia vocación. Digamos que es su declaración de intenciones. Por eso también se presenta como un pueblo dedicado al culto. De hecho, este es el libro, ningún otro libro de la Torá está tan marcado por esta densidad ritual. Un montón de leyes, por esta es la parte que se hace difícil de leer del libro. Montones de leyes sobre ofrendas, sacrificios, fiestas, vestidos, los sacerdotes, los levitas, etc. En realidad, es verdad, hay un montón de legislación sobre el culto, pero en los relatos que leemos, los problemas relacionados con el culto no tienen nada que ver con los rituales, sino con los ministros. La crisis más violenta que se puede leer en el libro es la rebelión de Coré, que encontramos en Números 16. Son levitas que discuten el sacerdocio de Aarón, un problema del liderazgo. Bien, ser un pueblo consagrado lo configura, según el libro, como un pueblo separado de los otros pueblos. Por eso, en la legislación, Israel no debe tratar con ningún otro pueblo. Según esta visión del libro, en el desierto todos los demás pueblos son enemigos. En realidad, fíjense, esto no puede ser cierto. En el desierto, cualquier pueblo que uno encuentre debe ser amigo, porque se necesitan para la subsistencia. Pero esta postura radical cuadra muy bien con la situación del exilio, que ve a todos los demás como enemigos. Y por eso ser separado significa también no vivir como los otros pueblos. Por eso Israel insiste que tiene leyes propias, prescripciones diferentes, y los recordatorios serán los flecos de tu manto. Bien, la presencia de Dios en medio de su pueblo configura también una estructura espacial y demográfica. La distribución del campamento y de las tribus en marcha, en medio la tienda del encuentro, alrededor los levitas, alrededor las 12 tribus. En realidad esta estructura no es para evidenciar diferencias entre sacerdotes y levitas en frente del pueblo, no es una cuestión de jerarquía, sino que es una cuestión de vida o muerte. Israel es un pueblo pecador, impuro, indigno, y por tanto no se puede acercar a Dios, porque estaría en peligro de muerte. Esta es la experiencia. Israel es un pueblo rebelde contra los líderes que Dios le ha dado y contra Dios mismo. No quieren caminar, no quieren la tierra que Dios les promete, se quejan, anhelan la esclavitud, planean volver, adoran otros dioses, lo tienen todo. Los levitas, en realidad, es la tribu reservada a Yahvé. Ellos le pertenecen. Y ellos se encargan del culto expiatorio del pueblo. Ellos son una pantalla entre Yahvé y su pueblo. Es difícil de entender para nuestra mentalidad esta concepción de que la gloria de Dios quema todo lo impuro que le toca. Entonces, los levitas tienen esta función. No sé si he llegado a explicar esto.
Y como pueblo siempre en marcha, un pueblo en marcha, según el libro de los Números, es un pueblo siempre en conflicto. Un pueblo en marcha con todas las dificultades de las comunidades humanas y religiosas. Así que encontramos las quejas del pueblo con cada dificultad, los castigos por sus infidelidades y la paciencia y misericordia de Dios, que finalmente siempre le ayuda. Nada más ponerse en camino, desde el Sinaí empiezan las quejas. El pueblo empezó a quejarse amargamente de sus penalidades. Él lo oyó y se encendió su indignación y envió un gran fuego que prendió y consumió una punta del campamento. El pueblo clamó a Moisés, que oró al Señor, y el fuego se apagó. Fíjense, en esta primera queja no se especifica el motivo. La actitud denota desánimo, falta de ilusión, pero se ve la estructura que se irá repitiendo a lo largo del libro. La queja del pueblo, el castigo de Dios, la intercesión de Moisés y el final del castigo. En la siguiente etapa, el pueblo se queja de la monotonía del maná. El maná era un buen alimento. Según se dice en el libro del Éxodo, era una sustancia blanca con sabor a galletas de miel. Imagínate, que cada día aparecía en el campamento. En la versión de los Números es más bien salado. El maná era parecido a las semillas de coriandro y tenía el aspecto de la resina de bdelio, no tengo ni idea de qué es. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían, lo picaban, lo cocían en la olla o hacían panes que tenían sabor a tortas amasadas con aceite. Sin embargo, dice, la multitud de gente que iba con los israelitas quería más comida. También los israelitas clamaban con ellos y decían, ¿quién pudiera darnos carne? ¿Cómo recordamos el pescado que comíamos en Egipto? Por nada, los cogollos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. ¿Ven cómo se queja el pueblo? También Moisés se queja. Cuando Dios le recrimina, dice, ¿por qué me cargas con el peso de este pueblo? ¿Acaso soy yo quien lo he concebido o lo he parido para que me digas, llévalo al pecho como una nodriza la criatura hacia el país que prometí? ¿De dónde sacaré carne para repartirla a todo este pueblo que viene a mí reclamando y exigiéndome que le dé de comer? Yo no puedo llevar solo la carga de este pueblo, es superior a mis fuerzas. Si me has de tratar de esta manera, más vale que me mates, le dice Dios a Moisés. Moisés a Dios, ¿no? Cuando el pueblo se queja. De hecho, este episodio de las codornices es muy significativo de la dinámica del pueblo. El pueblo murmura porque quiere más variedad en la dieta, porque está harto del maná. Moisés se queja y siente el malestar del pueblo y se queja a Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién soy yo? ¿Lo he parido yo a este pueblo? ¿Soy su madre? Yo no puedo con todo. Y el Señor le da una doble respuesta. Moisés se ha quejado, se queja de, no puedo llevar solo esta carga. Y le dice, reúne 70 hombres, yo les infundiré una parte de tu espíritu para que no tengas que llevar la carga tú solo. Y al pueblo le dices esto, Él os dará carne y comeréis, no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que os salga por la nariz y lo lleguéis a aborrecer de asco que os dará. Fíjense la expresión, ¿eh? Pero Moisés todavía no lo cree. Dice, un pueblo que puede poner 600.000 hombres en pie de guerra. ¿Tú dices que les darás carne para que coman todo un mes? Ni degollando ganados enteros de vacas y ovejas tendrían suficiente, ni pescando todos los peces del mar no les bastaría. Pero Dios cumple su palabra. Da el espíritu de profecía a los 70 ancianos
y les da carne. Entonces el Señor levantó un viento del mar que trajo codornices y las hizo caer sobre el campamento por todo su alrededor. Fíjense, en una extensión de una jornada de camino y en un grosor de 1 metro. Imagínense cuántos metros cúbicos de codornices. Bien. También Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se quejan. Una vez que se ponen en marcha y vuelven a acampar, una nueva queja. Moisés y Aarón ahora criticaban a Moisés porque se había casado con una mujer del país de Cush, con una extranjera. En realidad, fíjense, de hecho, en la queja anterior habíamos visto que la gente que iba con los israelitas se quejaban de que no querían maná, querían más cosas. Sabemos que por esta imagen del libro de los Números, que cuando Israel huye de Egipto y se va, no se va solo, se va con otros pueblos que también la acompañan. Muy curioso, siempre imaginamos a Israel solo por el desierto, ¿verdad? Pues no, va acompañado de muchos otros pueblos. Bueno, esto era un paréntesis, ¿eh? Miriam y Aarón se quejan, critican a Moisés porque se ha casado con una extranjera. En realidad, se trata de una reivindicación personal frente a la posición única de Moisés como interlocutor de Dios y del pueblo. De hecho, ellos decían, ¿es que el Señor ha hablado tan solo con Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? En el fondo de su queja se percibe esta envidia de quien no comprende la actividad profética humildemente como un servicio al pueblo, sino como un privilegio que conlleva una ganancia personal. Y así le sigue el texto. El Señor lo oyó. De hecho, Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. Acto seguido, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y María, salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y fueron. Entonces el Señor bajó en la columna de nube, se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Se acercaron y les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta, yo, el Señor, me muestro a él en una visión o le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no es así. Él es el hombre de confianza de toda mi casa. A él le hablo cara a cara, en visión abierta y no en enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué os habéis atrevido a hablar contra Moisés, mi siervo? El Señor se fue encendido de indignación contra ellos. De hecho, castiga a María con la lepra. No sabemos por qué a María y no a Aarón, pero Aarón suplica a Moisés por María, Moisés intercede y bien, Dios le pone a María una penitencia 7 días fuera del campamento y se cura. Bien, en el episodio siguiente no se quejan solo el pueblo, Moisés, Miriam y Aarón. También Yahvé se queja. Yahvé se queja del pueblo tras el episodio de los exploradores que ya hemos visto. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no querrá confiar en mí después de tantos prodigios como he obrado en medio de ellos? Los haré morir de peste, los privaré de la heredad y de ti haré un pueblo más grande y más numeroso que ellos. Le dice a Moisés. ¿Qué les parece? ¿Moisés aceptará quedarse él y perder al pueblo? Bien. Dios también se indigna con Moisés y Aarón por su falta de confianza en el episodio de Meribá, cuando Moisés golpea 2 veces la roca con el bastón. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no han tenido suficiente confianza en mí, no han manifestado mi santidad a los israelitas, por eso no llevarán a esta comunidad al país que yo les doy. Y de hecho, Aarón morirá en el mismo capítulo, en el capítulo 20, y Moisés morirá en el libro siguiente, pero antes de entrar en la tierra.
Bien, todavía encontramos más quejas, ¿eh? La rebelión de Coré y sus seguidores, etc. En realidad, varias veces el pueblo siente la fatiga y el peso de un camino muy largo. Tienen que dar una vuelta extraordinaria porque no pueden pasar por el territorio de Edom, murmuran contra Dios y Moisés. El cansancio y el desánimo hacen desfallecer al pueblo y critican al Señor que nos ha sacado de Egipto y al líder que ha recibido la responsabilidad de conducirlos. Pero cuando el pueblo experimenta las nefastas consecuencias de su pecado, recurre a Moisés, a quien criticaba, para que interceda. Y Moisés lo hace sin ningún rencor, movido por la compasión, como deben hacer los líderes y pastores. Preciosa intercesión de Moisés. Vean este texto que no tiene desperdicio, ¿eh? El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no querrá confiar en mí? Los haré morir de peste y los privaré de la heredad, y de ti haré un pueblo más grande y más numeroso que ellos. Y Moisés replicó al Señor, fíjense, los egipcios saben que tú, con tu poder, has hecho salir a este pueblo de su país, y lo han dicho a los habitantes de esta tierra. Todos han oído decir que tú, Señor, acompañas a este pueblo y te muestras cara a cara, que tu nube reposa sobre ellos, que de día caminas delante de ellos y de noche en una columna de fuego. Si ahora haces morir a todo este pueblo, las naciones que oyeron hablar dirán, el Señor no era capaz de hacer entrar este pueblo al país que había prometido, por eso les ha hecho morir en el desierto. Ahora pues, te suplico, Señor, que despliegues tu gran poder. Tú has dicho, yo soy el Señor, lento para el castigo y rico en amor. Perdono las culpas y las faltas, aunque no tengo al culpable por inocente, ¿eh? Pido cuentas a los hijos de las culpas de los padres. Ya que tu amor es tan grande, te ruego que perdones las culpas de este pueblo, tal y como has hecho desde Egipto hasta aquí. Vean cómo Moisés conoce profundamente a Dios y a sus caminos. La cuestión clave del argumentario de Moisés es la reputación de Dios entre las naciones. Las naciones malinterpretarán el trato de Dios a su pueblo. Fíjense que esto forma parte de una cuestión milenaria, ¿eh? ¿Un Dios benévolo castigaría realmente a su pueblo? Incluso hoy, un Dios benéfico permitiría la violencia imparable de nuestro mundo. Moisés habla con pasión. Fíjense el uso enfático del pronombre. Si tú haces morir a tu pueblo, pensarán que tú no has sido capaz de llevarlo donde querías, de cumplir tu promesa. Enfáticamente, Moisés subraya cuál es el papel de Dios. Y finalmente la súplica se basa en los propios atributos de Dios y su actuación a lo largo de la historia. Yahvé ha actuado siempre con magnanimidad, con fidelidad, con amor leal, Gesed, hebreo, que esta palabra mágica, Gesed, y perdón, siempre en equilibrio con su justicia, porque no hace pasar al culpable por inocente. Y finalmente el Señor respondió, lo perdono, tal como me has pedido. Aunque esta no será la última transgresión del pueblo, cuando aún están atravesando Jordania, acampados en Chittim, los hombres se lanzaron a cometer, se retrasa la presentación. Los hombres se lanzaron a cometer inmoralidades con mujeres de Moab.
Ellas invitaban al pueblo a los sacrificios. Fíjense, en los 5 meses que estuvieron en las planas de Moab, los hombres se lanzaron a cometer inmoralidades con las mujeres de Moab. Invitaban a los sacrificios y los israelitas tomaban parte de esas comidas sagradas y adoraban a los dioses de los moabitas. Los israelitas se sometieron al dios Baal Peor y el Señor se indignó contra Moisés. En los pasajes anteriores, Dios había vencido a los enemigos, había transformado en bendición los intentos de maldición de Balaam. Pero cuando Israel cede a mantenerse fiel, cede en lugar de mantenerse fiel, cede a los cultos paganos, entonces sufren una terrible plaga. Estos son los hechos de la primera generación, censada en el Sinaí. Después de esta plaga, inmediatamente el nuevo censo, que invita ya a toda la nueva generación a preparar el futuro con esperanza. De esta manera hemos visto un pueblo en marcha con toda su complejidad, con todas las dinámicas de cualquier grupo humano. Un pueblo que debe ir aprendiendo qué significa convertirse en pueblo de Dios. Por cierto, ¿y de las mujeres que sabemos en el desierto? Fíjense que los censos del capítulo 1 y del capítulo 26 se refieren específicamente a los varones. Todos los varones de 20 años para arriba aptos para la guerra. Así como los relatos de algunos pecados y rebeliones se refieren siempre a los varones. De hecho, los rabinos medievales ya se preguntaron esto y ellos retratan a las mujeres de la generación del desierto como mujeres justas, no atrapadas en los pecados que hicieron desaparecer la primera generación. De hecho, en algunos aspectos parece que las mujeres intentaron corregir lo que los hombres habían estropeado, reparando las brechas de las que eran responsables. De hecho, los rabinos citan una serie de ejemplos de pecados cometidos por los israelitas durante el periodo de este periplo por el desierto, que las mujeres intentaron prevenir. De hecho, algunas tradiciones rabínicas ven el pecado de los exploradores, en el que los hombres esparcieron rumores falsos sobre la tierra prometida. De hecho, los exploradores eran 12 hombres. Las mujeres, en cambio, no tenían ninguna intervención en este pecado de los exploradores. En consecuencia, el castigo de que toda aquella generación moriría en el desierto debería imponerse solo a los varones, ¿no? De hecho, en Números 26-65 se dice: Dios había dicho, ellos morirán en el desierto. Y no quedó ni uno. En hebreo, esto se dice, no quedó ish, no quedó hombre. No dice ish veisha, no quedó hombre ni mujer. No, dice no quedó hombre. Por eso los rabinos concluyen que las mujeres de la primera generación no murieron todas en el desierto, porque no participaron de este pecado. En ese contexto, el pecado de los hombres del pueblo fue precisamente su renuencia a entrar en la tierra de Israel y a tomar posesión, que Dios se la estaba sirviendo en bandeja. En Números 14:4 leemos: y decía un hombre a su hermano, escojamos un líder y volvamos a Egipto. La Biblia de las Américas traduce este verso como y se decían unos a otros. Realmente es como se traduce la expresión, pero formalmente dice esto: decía un hombre a su hermano, escojamos un líder y volvamos a Egipto. No se puede afirmar lo mismo de las mujeres. Ellas pensaban diferente, ellas apreciaban la tierra, la querían, y de hecho tenemos un relato significativo de las hijas de Zelofhad. Ellas se acercaron a Moisés para pedir una parte de la tierra.
Vean el texto. Se acercaron las hijas de Zelofhad, que se llamaban Mahla, Noa, Yugla, Milca y Tirsá. Se presentaron a Moisés y a Eleazar y a los jefes y a la comunidad entera a la entrada de la tienda del encuentro y declararon: nuestro padre ha muerto en el desierto. No era de la banda de Cora, de los que se rebelaron contra el Señor, sino que él murió por su propio pecado y no ha dejado hijos. Porque no haya dejado hijos, no va a borrarse el nombre de nuestro padre dentro de su clan. Danos a nosotras una propiedad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, danos a nosotras la propiedad que hubiera correspondido a nuestro padre. Moisés presentó la causa al Señor, porque no sabía qué decir, pues voy a preguntarle a Dios. Y el Señor dijo a Moisés: las hijas de Shalfahad, de Zelofhad, da igual, es que la forma de transcribir este nombre es muy variable según las versiones. Las hijas de Zelofhad tienen razón. Dales alguna propiedad en heredad entre los hermanos de su padre. Pásales a ellas la heredad de su padre. Después di a los israelitas: cuando alguien muera sin dejar hijos, pasaréis la heredad a su hija. Si no tiene hijas, daréis su heredad a sus hermanos. Si no tiene hermanos, daréis su heredad a los hermanos de su padre. Si su padre, etcétera, etcétera. Esta es para los israelitas la norma justa, como el Señor se lo ordenó a Moisés. Fíjense cómo ellas corrigen aquello que los hombres habían dañado y demuestran que el pueblo de Israel desea entrar y tomar posesión de la tierra que les ha sido prometida. De hecho, la determinación de estas hijas cambió la ley de la herencia en Israel, según el libro de los Números. Bien, y para acabar y concretar, ya tenemos la hora encima, ¿eh? En el libro de los Números nos encontramos un Dios que se revela siempre con una fidelidad inacabable. Miren, las listas y los censos vienen a ofrecer el testimonio del cumplimiento de la promesa. 600.000 hombres para la guerra. Es la muestra de que Dios les ha hecho un gran pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Su provisión va desde la salida de Egipto a la oferta de agua, de alimento, de maná, de codornices y de protección. Y la donación de un liderazgo, Moisés, los sacerdotes, los levitas, y la oferta de la tierra. No se puede pedir más. La humanidad, en cambio, el pueblo, muestra continuamente su propensión al rechazo, a la impaciencia. Y sí, también hay reprensión y castigo en el proceso educativo del pueblo, porque la santidad de Dios exige la santidad del pueblo. Pero como muestra la intercesión de Moisés, el castigo de Dios no puede superar nunca su misericordia para no perder su honor y dignidad. El pueblo de Dios, en camino, en marcha, debe afrontar muchas crisis que pueden hacernos pensar a nosotros que nos sentimos también pueblo de Dios en marcha. Crisis personales. Moisés golpea la roca 2 veces con arrogancia e ira. No hace lo que Dios le había ordenado. ¿Por qué no tiene confianza? Dios le había dicho: en presencia de ellos, ordena a la roca que dé agua. Y él golpea 2 veces con la roca. No hace lo que Dios le dice. Tiene que superar crisis de fe. Los exploradores se desaniman. No creen posible que aquel pueblo, ellos, hagan realidad el proyecto que Dios les encomienda. Tienen que superar crisis de liderazgo. Aarón y Miriam, Coré y Datán y sus seguidores pondrán en cuestión
el liderazgo de Moisés. Crisis de programa. Los edomitas no les permiten atravesar su país y se tienen que desviar por el desierto. Más cansancio, más impaciencia, más castigo, las serpientes venenosas. Crisis militar. Obligados a entrar en guerra contra las ciudades amuralladas. Sehón, rey de los amorreos, no los dejó pasar y los atacó. Y crisis también religiosas. El pueblo se deja seducir por los dioses de las mujeres moabitas. Y delante de esta actitud de Dios, de esta actitud del pueblo de Dios en marcha, es el momento de preguntarnos qué elementos de nuestra vida comunitaria encontramos descritos en esta historia, cómo los afrontamos hoy. Preguntarnos también si personalmente me he sentido reflejada en estas crisis del pueblo. ¿Qué elementos de esta historia de Israel me aportan esperanza? ¿Qué elementos nos paralizan como comunidad o nos dan miedo, como los nativos de la tierra paralizaban a los exploradores? ¿En qué nos jugamos hoy la fidelidad a Jesús y al Evangelio? ¿Qué podemos hacer para que nuestro pueblo avance? ¿O qué opinamos del liderazgo de nuestras comunidades? ¿Quién lo ejerce? ¿Quién está dispuesto o dispuesta a participar? ¿Quién se siente excluida o excluido? ¿Qué decisiones estratégicas piensan que debe tomar la Iglesia hoy? La parroquia, la diócesis o la Iglesia universal. Se me fue. Se me fueron las preguntas. Bien, hasta aquí quería haber dejado en pantalla la última diapositiva de las preguntas, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Creo que tienes... Ah, lo tengo. Aquí sí. lo tengo. Perfecto. Sí. Quizás es el momento de cederles a ustedes la palabra. ¿Sí? Veo, quizá hay algunas preguntas. Vale. No. Chats. Sí, vamos entonces a agradecerte, Marisa, por esta hermosa exposición, porque creo que nos das claves que nos interpelan a todos en este camino como iglesia, en este camino como pueblo de Dios, y sobre todo desde, si lo aterrizamos a nuestras comunidades, pues logramos ver todos estos elementos de fidelidad, infidelidad, de crisis, de dudas, de reclamos, de liderazgos enfrentados, o más bien de solo ponernos a ver lo malo en lugar de ver las oportunidades y posibilidades. Pero este es el momento precisamente para que haya una ronda de preguntas, de inquietudes, de qué les ha aportado toda esta exposición del pueblo de la Biblia desde el libro de los números, y ahorita pues es el momento en el que podamos todos y todas participar, opinar. Seguro que habrá alguna resonancia
de género para la cuestión de cómo los varones fueron los más tremenditos y las mujeres intentaron lo que los varones habían hecho, ¿verdad? No lo sabían esto, ¿eh? No, no, está muy bueno. Así que está abierta el espacio para que puedan participar. Seguro están ahí opinando, eh, porque si lo ponemos en el ámbito de la sinodalidad, nos vamos a dar cuenta de la mala propaganda que ha tenido no solo el liderazgo del Papa Francisco, porque está muy cuestionado por personas que uno se sorprende, ¿verdad? De la iglesia. Incluso que lleguen a decir que estamos en una iglesia sin papado, que ahorita estamos como acéfalos, o más bien todas las críticas y cuestionamientos a este proceso sinodal que lo ven, hasta se burlan, se mofan de lo que se está haciendo o como diciendo tanto esfuerzo para nada. Entonces también como los liderazgos de una u otra manera terminamos reaccionando a lo que vamos viviendo como iglesia en este camino donde definitivamente en lugar de asumir una actitud indiferente, actitud, de solo crítica negativa, podamos ser más de crítica constructiva y de ser propositivos o de bien, como, ¿qué estoy haciendo yo? Más bien en lugar de solo cuestionar y juzgar a los liderazgos lo que están intentando hacer, ¿cómo estoy yo implicado? Entonces, el chat está para ustedes, para que puedan entonces opinar. Es todo suyo el momento y Marisa está también atenta a sus reacciones. Sí. ¿Dónde en el chat o en las preguntas? Perfecto. Están en los dos. Mira, aquí ya Sandra Paola Lozano nos dice saludos desde Argentina, Marisa y Freddy. ¿Podríamos recibir el material de esta exposición? Si hay posibilidad de tener algo para que ellos puedan. PowerPoint podemos compartirse. Perfecto. Bueno, entonces aquí está ya una de las respuestas. Luego, mira, nos acompañan, si te has dado cuenta, de Honduras, Costa Rica, desde Panamá, Argentina, como vemos, desde Lima, Perú, gracias a Eleana. Pues desde no solo Centroamérica, nos alegra que se hayan también podido conectar de otras latitudes para esta bonita formación bíblica. Bien, no sé qué inquietudes pueda generarles esto, ¿verdad? Y podamos opinar. Hoy ha sido más fácil el que se pudieran conectar. Creo que sí funcionó el enlace que nos mandó Alex, porque muchos hoy sí se pudieron conectar desde este último enlace donde solo ponían el nombre, el apellido y el correo electrónico. Entonces vamos a seguir así el resto de la semana porque así pueden, sin necesidad de haberse inscrito en todo el proceso de la semana, pueden tenerlo cada día, ¿verdad? Giselle Zamora nos está comentando, muchas de estas crisis se ven reflejadas en nuestras comunidades, con celos, competencias y ansias de poder. Es un comentario que aporta a lo que vimos. Joaquín desde acá de Costa Rica, el motivo de tantas guerras antes y ahora son producto de la mala
interpretación de los liderazgos. Aún hoy nos cuesta, especialmente a los curas, dejar el liderazgo y abrir espacios. ¿Cómo salir de ciertos esquemas dañinos para la sinodalidad y entrar en actitudes? ¿Cómo salir de estos esquemas dañinos para salir de la sinodalidad y entrar en nuevas actitudes? Claro. Esa podría ser ya una intervención. Podremos tener acceso, bueno, sí, hoy no, a la grabación de la charla, no propiamente, pero sí al material, como nos ha dicho Marisa. No estamos grabando la charla hoy. Manuel Sánchez, Marisa, mira, dice, me llama la atención la relación entre Dios y Moisés, una relación íntima de diálogo, aprendizaje mutuo, de caminar muy unidos, Dios y sus líderes. Sí, ese rasgo donde incluso Moisés intercede, Moisés interpela, bueno, esto era como para, ya tenemos como ahí dos inquietudes. No sé si quieres Sí. opinar Sí, algo. veo en común en estas dos aportaciones, ambas subrayan algo que realmente el libro de los números también subraya, y es la importancia del liderazgo en cualquier comunidad, podríamos decir, humana y religiosa. Y esto nos interpela también como organización, como decía Giselle, señalaba a nivel local, pasan estas dinámicas de envidias, celos, luchas internas. Yo cuando he reflexionado con este libro de los números a nivel parroquial, siempre digo, el libro de los números es como una parroquia, ¿no? Que todos hablan mal de todos. Una parroquia va en la letra, y es un poco la experiencia que tenemos en nuestras comunidades también. Especialmente el tema del cuestionamiento del liderazgo yo considero que sigue siendo un reto para la Iglesia hoy. Yo no sé si en este tiempo en el que vivimos podemos seguir aceptando un liderazgo que tiene que ver solamente con unos varones llamados privilegiados que tienen acceso a la toma de decisiones en nuestras organizaciones, en la Iglesia en general, ¿no? Personalmente no creo que esto deba ser así, y que quizá esto no es coherente con la fidelidad a Jesús y al Evangelio. Pero claro, para que esto cambie, el primer paso es la renuncia de aquellos que tienen más poder. Como decía Quincho, ¿cómo salir de estos esquemas dañinos? Pues solamente renunciando al poder, es decir, incluyendo a otros y a otras en las estructuras donde realmente se toman las decisiones. A nuestro nivel, nadie de nosotros tiene posibilidad, me parece, de tomar decisiones a nivel de la Iglesia Universal o a nivel del Vaticano, pero sí tenemos en nuestras propias comunidades. Cambiémoslo por la vía de la práctica. Los cambios en el liderazgo solo pueden producirse por la renuncia de aquellos que tienen el poder. Mire, es como en la Biblia el tema de la tierra. La tierra en la Biblia no se puede vender.
Se puede comprar, pero no se puede vender. Porque no se puede renunciar a la heredad que Dios te ha dado. Es decir, solo cuando los que pueden comprar renuncien a eso, conseguiremos que la tierra siga siendo de todos. De la misma manera, solo cuando quienes quieren renuncien a ello, las decisiones y la gestión de la comunidad estarán en manos de todos. Hace falta que los fuertes renuncien. Muy bien. Bueno, alguien me dijo acá que era cultural. Uno de los líderes laicos con los que trabajamos me dice, mire, el problema es que ustedes se equivoquen, a ustedes no se les puede corregir. Ustedes siempre van a tener la razón o les vamos a disculpar de todo. Esos privilegios, dices tú, varones privilegiados, es el problema. Y entonces yo les dije, incluso me subí a una tarima cuando les estaba dando la charla de modalidad, yo les dije, miren, estoy tan bien aquí en esta estructura arriba y ustedes abajo. Yo con una posición privilegiada estoy tan bien, tan cómodo, que a mí no me conviene lo de la sinodalidad. No, ni me interesa ni me conviene porque yo no voy a ser beneficiado. Entonces, yo estoy bien aquí, ustedes mejor quédense ahí abajo. Se los hice con un sarcasmo y con una posibilidad de que él mismo también reaccionara a esto, pues diciéndome de que lamentablemente por algo cultural era muy difícil que la jerarquía o que los varones privilegiados, me encanta que se diga así, se abajen, pero volvamos al Dios al que estamos sirviendo, al que nos hemos consagrado. Fue un Dios que se bajó y se abajó. No fue un Dios que vivió el poder de dominio, ¿verdad? No fue para someter. Esto incluso es lo que pudiéramos como rescatar. Por acá tenemos otros aportes de Gilma Guadalupe Rojas. Dice, saludos, muchas gracias por ayudarnos a una lectura tan aterrizada e iluminadora para nuestra realidad social y eclesial. Tarea grande, seguir nuestro proceso de conversión. Las mujeres para apropiarnos y valorar nuestro liderazgo y así poder dar un mejor aporte en una cultura machista, patriarcal, en el contexto social como en la iglesia. Y Sandra Paola Lozano, el problema es cómo abrir los espacios para una mayor participación femenina sin desestabilizar, porque no se trata solamente de permitir o no, sino cómo se consigue que quienes tienen el poder lo compartan. Cómo lograr que no se transforme en una lucha de poder, sino de inclusión. Gracias por los aportes. Hermanas, fíjense en el... No, perdón. Fíjense en el texto de las hijas de Zelophehad y déjense inspirar para siempre por ellas. Reclamen su derecho hasta que el líder por fin tenga una respuesta de Dios, hasta que el líder por fin se atreva a consultar con Dios, no con sus propios asesores, no con los de su propia clase, no con los de su propio sector. No dejen de insistir, no renuncien a su palabra, no dejen de insistir. Creo que es la única posibilidad que tenemos. La única posibilidad que tenemos es no dejar de hablar. Muy bien. Aquí recordémosles cuál es el derecho. Eso es mismo que otras actitudes prepotentes. Jesús renunció a su privilegio. No fue un hombre privilegiado, no era un levita, no era un sacerdote. Muy bien, aquí la participación de Giselle, que fue tu alumna.
Sí, Estoy sí, sí, sí. contenta de escucharte. Te Sí. recuerdo, Giselle. Jesús Sí, mismo criticó esa actitud de prepotencia de sus líderes religiosos, abrió espacios para la participación femenina y eso luego se dio de nuevo en el camino. Así que debemos seguir haciendo el camino con la fuerza de la Ruaj. fíjense, perdona, Sí, sí, ahora sí, dale. cuando decías de tú estás dando una charla sobre la sinodalidad bien, bien contento arriba de la estructura, ¿no? Fíjense que cuando el sínodo a nivel romano se ha encontrado con los temas que el pueblo proponía, el celibato opcional, el acceso al ministerio por parte de las mujeres, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las fronteras en las que hoy estamos, que son estas, las fronteras de la Iglesia en este momento son estas. Quien está arriba de la estructura ha dado un carpetazo a todo. Para que se consiga todo. Que Claro. cuando el pueblo lo habla. Es decir, y se nos puede llenar la boca de cómo ha avanzado es la primera vez en la vida que las mujeres han tenido, las 50 mujeres que hay en el siglo no han podido votar en igualdad de condiciones, pero siempre siendo menos. La primera vez, la primera vez que algunas mujeres están accediendo a algunos cargos en la curia o incluso en las curias diocesanas. Bien, de acuerdo, sí, pero cuando llegamos al techo de cristal, cuando llegamos a los temas intocables, que son precisamente estos, el celibato opcional, el acceso de las mujeres al ministerio ordenado y el matrimonio homosexual. Estos son los temas. Claro. Aquí esto es intocable. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otros aportes. Está Josué Lemus, que ha escrito ya los espacios de decisión en conjunto es difícil en muchas de nuestras comunidades y en aquellas diócesis o vicariatos donde no les interesa el tema. Se convierte en un reto más grande. Hay mucho trabajo por hacer, claro. De hecho, y uno de las dificultades que puede tener el sínodo es cómo bajarlo a las bases, ¿verdad? Porque de repente también el sínodo se ha quedado como en los líderes, en los obispos, y en los liderazgos de ciertas comunidades. Pero a las bases, incluso hace poquito me dijo un joven de la pastoral vocacional, ¿y qué es esto del sínodo? Es que yo no he escuchado nada de esto. Precisamente porque no ha habido tal vez el esfuerzo, el interés de todos, de todas, de compartir esto, ¿verdad? Pero bueno, sí, hay mucho trabajo por hacer, como dice Josué. No sé si tiene algún otro aporte por ahí, pero bueno, ves, Marisa, lo que generas, inquietudes en el corazón de tus estudiantes, y eso es bueno. No dejemos de insistir, no dejemos de practicar. Recuerden a los ministros que te dan de todo. Actuemos, formemos y actuemos. Practiquemos la política de hechos consumados. ¿Puedo quitar la presentación? Sí. No sé si puedo quitarla, no, creo que no puedo. Bien, estamos casi al límite, no sé si hay alguna inquietud porque hemos acordado llegar hasta las 11 de la mañana para no abusar tampoco de la hora en Barcelona. Pero de verdad, muchísimas gracias
Marisa, por estas luces, por estas claves o puntualizaciones de lo que realmente nos corresponde. Dijiste que una de las conciencias que tenemos que tener es que estamos habitados por Dios, habitadas por Dios, las personas, las comunidades, hombres, mujeres, todos, habitados, habitadas, y esto no lo y que somos enteros, pero no tenemos que estar atenidos y sobre todo unidos a liderazgos que no nos van a guiar o orientar. Y luego en los conflictos, más bien movernos por la paciencia, por la compasión entrañable, como Dios lo hizo, ¿verdad? Dándonos siempre nuevas oportunidades. Pero la cosa es no quedarnos inactivos, ni quedarnos de brazos cruzados. Muy bien, entonces nos vemos. Nos vemos mañana para la presentación. Seguimos con otro tema bíblico mañana que lo seguiremos disfrutando. Así que por favor no se sigan perdiendo esta bíblica. Y aquí hay unos aportes finales. Sandra Paola Lozano, es verdad lo que dices, Marisa, y siguiendo lo que dice Giselle, Jesús nos llamó a la apertura y después de 2000 años estamos en lo mismo. Realmente me causa dolor y ansiedad y me cuestiona si vale la pena en mi temporalidad seguir personalmente en esta tarea desgastante. Para evangelizar no necesito de la iglesia, tengo innumerables espacios. Rosibel, vamos a leer los aportes. Dios habló muy íntimamente con el líder de un pueblo porque había una relación muy íntima y de mucha confianza entre ambos. Pero hoy en día los líderes actuales están más alejados de esa relación consciente y espiritual. Juan Martín dice, ¿qué nos dice la historia de las hijas de Zelofhad sobre la capacidad de las normas sociales y legales para adaptarlas a las demandas de justicia? ¿Y hasta qué punto las tradiciones deben ser cuestionadas cuando se trata de derechos como la igualdad de género? Bueno, desde las normas sociales y legales para adaptarlas a las demandas de justicia. Bueno, ¿qué nos están aportando estas mujeres? Bueno, y no sé si quieres dar unas palabras a estos aportes últimos. Pues yo creo que esta pregunta contiene su propia respuesta, ¿no? La historia de las hijas de Zelofhad dice precisamente que las normas sociales y legales deben adaptarse a las demandas de justicia. De hecho, eso pasa dentro de la palabra de Dios. Había una ley sobre la herencia que, desde el punto de vista del relato de los números, es una ley dada por Dios, que Dios mismo cambia en función de la demanda de justicia de estas mujeres. Por tanto, ¿qué les parece a ustedes? ¿El derecho canónico debe reformarse en función de los derechos fundamentales como igualdad de género? El tema de derecho canónico. Todas estas cuestiones que estamos debatiendo ahora mismo son cuestiones frontereras, son cuestiones de derecho canónico. De un derecho canónico que es del año 83, bueno, es la renovación, ¿no? Del 83 o del 93, no me recuerdo ahora, pero que venía de muchísimo más atrás. Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí. Desde el punto de vista de mucha otra gente, no. Es evidente. Y de hecho, quien opina que no, gana la batalla, ¿no? Está ganando la batalla.
en este momento. Claro. Sí, pero esto de las batallas que ganan unas realidades ahora, pues deberían ser transformadas por estos personajes que no se conforman, que no están tranquilos con lo que se vive, y definitivamente tenemos que ir siempre a eso, porque como decía el comentario de Sandra, que es desgastante, ¿verdad? El ver estructuras que pesan y que no dan para más, pero necesitamos más bien caminar en esperanza. De hecho, el libro de los números eso es lo que quiere, generar esperanza de que sí es posible. De que podremos entrar en la tierra, de que podremos entrar en la tierra, de que los gigantes no son tan gigantes, ¿no? Fíjense, tienes mucha razón, Sandra, tienes mucha razón. Que causa dolor y ansiedad esta tarea desgastante. Y tienes muchísima razón cuando dices para evangelizar, para hacer buena noticia, no necesito a la iglesia. Esto es verdad. Ahora, para evangelizar a la iglesia, para hacer a la iglesia evangélica, es necesario que nos pongamos en marcha, es necesario que actuemos, es necesario que tomemos el poder que nos da. Es necesario. Ok. Es necesario. Bueno, entonces quedémonos con ese anhelo y ese deseo de seguirlo intentando, de seguir entregando lo que podemos como habitados y habitadas por Dios en nuestros espacios y ambientes. Vamos a poder evangelizar, generar pequeños grandes cambios, ¿verdad? Y de esto se trata también esta semana, que nos deje inquietos para ver cómo podemos cambiar las estructuras avejentadas o ya que no responden a las realidades de hoy. Ojalá que nos vayamos sobre todo inspirados por esta presentación. Seguimos caminando con esperanza. Gracias a usted por estar acá. Gracias, Marisa, nuevamente. Un abrazo enorme y nos vemos mañana. Gracias a todos. Adiós, adiós. Hasta pronto. Adiós.